Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente archivo denominado movimiento ondulatorio. Ya en la clase pasada hemos visto lo que son las ondas, en sí el movimiento ondulatorio, hemos visto la clasificación de los diferentes tipos de ondas, también hemos llegado a ver los elementos de una onda, incluso las ondas electromagnéticas. Ahora vamos a hablar de dos tipos de ondas muy comunes como son el sonido y la luz. El sonido son ondas longitudinales que se originan por el movimiento de un cuerpo. El sonido es una forma de energía generada por la vibración de un cuerpo, la cual se propaga mediante las ondas mecánicas. Todo cuerpo que se mueve produce sonido. En nuestra vida diaria, el sonido se propaga a través del aire, en el vacío no se propaga, es decir, no hay sonido. Estudiaremos cómo se produce el sonido utilizando un diapasón, que es este instrumento, que es un utensilio formado por una varilla de acero en forma de U, con un mango, como se observa acá en el dibujo, que se puede conectar a una caja de madera que actúa de caja de resonancia. Al golpear una rama del diapasón con un martillo de madera o de goma, este vibra y produce un sonido. Cuando la barra metálica vibra, golpea las partículas del aire y hace que se desplace de un lado a otro, generando zonas en las que se condensan las partículas, como se observa acá, miren, ya, porque hay aumento de la presión, y zonas en las que se dispersan, o sea, disminuye la presión, como se observa en estos espacios. La vibración de las láminas del diapasón se transmite al aire y provoca una perturbación que se propaga como una onda. El sonido avanza con la onda de presión. Ya recordemos entonces que el sonido es una onda mecánica, ¿no? Y se traslada, su propagación es de manera longitudinal, es una onda longitudinal al mismo tiempo. Propiedades del sonido. Primera propiedad, el timbre. En este dibujo estamos observando a dos personas, dos mujeres, ¿no? Dos personas pueden entonar la misma canción, ¿no? Con sus mismas notas musicales, pero sus timbres siempre serán diferentes. Entonces, acá me está dando la idea de lo que es un timbre. Entonces, el timbre es la característica del sonido que está relacionada con la forma de las ondas sonoras, como se observa en este dibujo mismo. Las formas no son iguales, son parecidas, pero no son iguales. Es una cualidad que nos permite distinguir una misma nota emitida por desiguales instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un clarinete y una trompeta. Nos permite distinguir sonidos de la misma frecuencia y de la misma intensidad, producidos por distintos instrumentos. Un violín y una trompeta pueden emitir una misma nota en un mismo tono, ¿no? Pero sus timbres siempre serán diferentes. Intensidad, otra propiedad del sonido. Es la cualidad por la cual percibimos un sonido como fuerte o como débil. El sonido emitido por un radioreceptor, lo que nosotros conocemos como radio, puede tener demasiada intensidad y ser molesto, por lo que nosotros reducimos el volumen, lo cual significa que disminuimos la intensidad del sonido emitido. A mayor amplitud, recuerden los elementos de la onda, mayor sonido. La intensidad indica la energía que transmite la onda. Los sonidos más intensos transmiten más energía que los sonidos débiles. Por eso, el sonido procedente de una fuerte explosión es capaz de romper los vidrios de las ventanas cercanas e incluso hasta los tímpanos en el oído. En el sistema internacional, la intensidad de una onda se expresa en joules sobre segundo metro al cuadrado o en watts sobre metro cuadrado. Entonces acá tenemos una manera de medir el sonido, la intensidad del sonido en decibeles, ¿no? Por ejemplo, el umbral de sensación sonora comienza a los 0 decibeles, el murmullo de las hojas de un árbol 10 decibeles, la conversación en voz baja de las personas 20 decibeles, una casa tranquila 30 decibeles, la radio a volumen normal 40 decibeles, automóvil en marcha 50 decibeles, la conversación normal son 60 decibeles, la aspiradora a 3 metros de distancia 70 decibeles, un tráfico intenso 80 decibeles, mayor ruido, ¿no? El camión 90 decibeles, una perforadora a 3 metros 100 decibeles. Estos decibeles o decibelios, ya, donde están 100 es el umbral de sensación del dolor en el oído, ya. O sea, es un sonido muy fuerte. El trueno 110, la
altavoz de una discoteca 120, el despegue de un avión reactor 150, un auto Fórmula 1 180 decibelios. El tono y frecuencia. El tono es la cualidad del sonido que nos permite distinguir los sonidos altos, que son los agudos, de los sonidos bajos o denominados graves, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un pajarito, el sonido agudo es debido a la frecuencia alta que emiten su órgano denominado siringe para que puedan silbar. En el caso de un felino, el sonido grave se debe a la frecuencia baja. La frecuencia es la magnitud física asociada al tono. Las frecuencias más altas corresponden a los tonos más agudos, mientras que las frecuencias más bajas corresponden a los tonos más graves. El valor de la frecuencia se expresa en Hz, ¿no? Segundo a la menos 1. El ecualizador de los equipos de música regula la intensidad de los sonidos graves y agudos, vale decir la frecuencia. Si subimos la intensidad de los agudos, percibimos un sonido justamente más agudo. Un sonido grave tiene una longitud de onda mayor que uno agudo, ¿no? Acá tenemos la escala de las notas musicales, ¿no? Desde do hasta si, y acá tenemos sus frecuencias respectivas, donde las últimas notas tienen mayor frecuencia porque sus sonidos son más agudos y las primeras notas menor frecuencia porque sus sonidos son más graves. Para tener en cuenta, los ultrasonidos también tienen aplicaciones en medicina, sirven para aliviar los dolores originados por una tendinitis, ¿no? Una inflamación de los tendones, o lumbalgias, dolores, ¿no? Y realizar exploraciones no agresivas, como en el caso del embarazo, y detectar sus posibles anomalías del feto en su formación. No, lo que es, ¿no es cierto?, la ecografía. Las técnicas de la ecografía consisten en proyectar un haz de ultrasonidos en impulsos cortos a través del cuerpo de una mujer embarazada o incluso de una persona enferma. Las ecografías no solamente es para saber si una persona está embarazada o no. Como consecuencia se producen reflexiones del sonido al pasar las ondas de un tipo de tejido a otro. Cuando se perciben los impulsos reflejados, se analizan en una computadora que los transforma en una imagen, por ejemplo, del feto, ¿no? Como se observa en este ecógrafo. Un oído normal solo percibe los sonidos comprendidos entre 20 a 20.000 Hz, ¿no? En una persona. Las ondas sonoras menos de 20 Hz se denominan infrasonidos. Algunos pueden ser percibidos por el tacto. Y los demás, de 20.000 Hz, son los ultrasonidos. No los podemos percibir. Algunos animales como el delfín y el murciélago, que escuchan sonidos de más de 100.000 Hz, utilizan esta habilidad para orientarse por medio de señales acústicas, ¿no? Señales sonoras. El murciélago emite sonidos y recoge las ondas sonoras que rebotan en un obstáculo. A partir del tiempo que tardan en llegar a sus oídos, estas ondas rebotadas, el murciélago es capaz de estimar la distancia al obstáculo, por lo tanto, de orientarse o localizar sus presas, ¿no? Por eso es que son animales nocturnos los murciélagos. Velocidad del sonido. Las primeras medidas de la velocidad del sonido en el aire se hicieron en el siglo XVII. Para ello se efectuaba el disparo de un cañón a gran distancia y se medía el tiempo que transcurría desde que se observaba el fogonazo hasta que se escuchaba el sonido del cañonazo. Dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido se obtenía un valor de velocidad aproximadamente de 340 metros sobre segundo. La velocidad del sonido depende de dos factores, ¿no? Del medio en que se transmite, ya sea el aire, el agua o un sólido, y de la temperatura del medio. En los sólidos se propaga con mayor facilidad que en los líquidos y en estos mejor que en los gases, ¿no? Acá tenemos gases y la velocidad del sonido dependiendo del gas es diferente, miren. Lo mismo en los líquidos, ¿ve? Si yo comparo los líquidos con los gases, en los líquidos se transmite más rápido. Y si lo comparo con los sólidos, en los sólidos se transmite más rápido todavía. ¿Ya? Entonces estos de acá son velocidades en diferentes medios en condiciones normales. ¿Qué es una condición normal? 0 grados Celsius a una atmósfera de presión. Veamos un ejemplo. Un avión se desplaza por el aire a 15 grados Celsius, duplicando el valor de la velocidad del sonido. Ya, 2 Mach, el doble de la velocidad del sonido. Expresa esta velocidad en kilómetros por hora. A ver, veamos. Cuando un avión vuela a una velocidad igual a la del sonido, se denomina un Mach, que equivale a lo siguiente. Recuerden que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo. Haciendo las conversiones respectivas, sería 1225 kilómetros por hora. Si se duplica la velocidad del sonido a esa temperatura de 15 grados Celsius, la velocidad del avión será el doble, ¿no? De esto. Vale decir 2450
kilómetros por hora. Veamos los vehículos supersónicos. Cuando un objeto se mueve con una rapidez superior a la de una onda sonora en el aire, o sea, más rápido que el sonido, en otras palabras, se dice que tiene una rapidez supersónica. El cociente de la rapidez con que se mueve un vehículo y la rapidez del sonido en el aire se llama número Mach, ¿no? Lo que estábamos comentando. Así, un avión que vuela a 600 metros sobre segundo por las capas altas de la atmósfera, zona donde, al ser el aire menos denso, la rapidez del sonido puede ser del orden de 300 metros por segundo aproximadamente. Tendrá una rapidez de 2 Mach, ¿no? El doble de 300 metros sobre segundo. Cuando un avión vuela con rapidez supersónica, el ruido y la perturbación que ocasiona en el aire forman una onda de choque que contiene gran cantidad de energía. Cuando esta onda alcanza a un observador, este la percibe en forma de un intenso estampido, una fuerza, ¿no? Una fuerza sonora muy, muy elevada, que aunque solo dura una fracción de segundo, tiene energía suficiente para romper los vidrios de una ventana. Ya por eso que los aviones no deben de volar muy cerca de las casas. Al acercarse a la rapidez del sonido, el avión se encuentra delante de él de una barrera de ondas sonoras. Para superar esta barrera del sonido se necesitará un empuje adicional que le permita atravesarla. A esto se le llama romper la barrera del sonido. Eso solamente lo hacen los vehículos supersónicos. Una vez alcanzada la rapidez supersónica, ya no existe una barrera delante del avión que obstaculice su movimiento. Reflexión del sonido, el eco y la reverberación. Seguramente conoces el eco y seguramente lo has escuchado, lo mismo que la reverberación. La reflexión es el fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras llegan hasta un obstáculo, que se opone a su propagación y se reflejan, cambiando de dirección o de sentido. Acá tenemos una onda sonora que choca sobre una superficie y rebota, se refleja, reflexión. De la misma manera que la luz se refleja en un espejo, en una pelota, rebota en el suelo, el sonido se comporta igualmente frente a un obstáculo, como estábamos mencionando. Se cumple la siguiente ley. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, como lo observamos acá. Trazamos una normal que es perpendicular, ¿no es cierto?, a la superficie, y tenemos acá un rayo, el sonido de incidencia, que tiene un ángulo determinado, y un sonido reflejado que también tiene un ángulo determinado igual al ángulo de incidencia. El eco. Un curioso fenómeno relacionado con la reflexión del sonido es el eco. Cuando se grita frente a una montaña, se oye primero el sonido directo, ¿no? Cuando la persona está gritando, y luego el sonido reflejado en el obstáculo, lo que nosotros vamos a llamar el eco. Esta repetición del sonido se denomina eco y se debe a la reflexión de las ondas sonoras, como se observa acá. La persona grita, lógicamente va a escuchar su sonido, y estas ondas sonoras chocan y rebotan y la persona lo escucha. Mínimo tiene que haber una distancia de 7 metros, ¿ya? Vamos a ver por qué. El eco es el fenómeno que se produce cuando las ondas del sonido rebotan en un obstáculo y cambian de sentido. Nuestro oído es capaz de distinguir dos sonidos si llegan separados por 0,1 segundos de tiempo o más. Si producimos un sonido frente a un obstáculo y el tiempo transcurrido entre la emisión de nuestro sonido y la recepción del sonido reflejado es mayor o igual a la décima de un segundo, lo que está acá, nuestro oído percibirá dos sonidos distintos, lo que es el eco. Ya recuerden que la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. ¿Ya? La décima parte, o sea, un décimo de segundo sería 34 metros. Si esta persona grita a una distancia de 17 metros de una zona donde choca el sonido y rebota, ahí son 34 metros. Ahí recién, ¿no es cierto?, está el eco, porque nuestro oído puede distinguir esa fracción de décima de segundo. Distancias menores a esto no lo puede distinguir como eco, tienen que ser mayores de 17 a mayor longitud. El sonar. El sonar es un instrumento utilizado en la navegación marítima. Se basa en las reflexiones de sonidos de alta frecuencia, los ultrasonidos, emitidos por un dispositivo capaz de detectar los sonidos reflejados y medir el tiempo que tardan en regresar, ¿no? Acá tenemos un barco, emite, ¿no es cierto?, ultrasonido del sonar, rebota en el fondo marino y nuevamente lo capta. Y más o menos sabe, ¿no es cierto?, cómo es el fondo marino y a qué distancia se encuentra. Así, midiendo el tiempo que tarda en recibirse el eco y conociendo la velocidad de propagación del sonido en el agua, es posible determinar la profundidad de los fondos marinos, detectar banco de peces o la presencia de submarinos.
Los delfines y otros animales poseen una especie de biosonar. Este biosonar les ayuda a vivir en un medio en el que la visibilidad es limitada, además de utilizarlo para poder encontrar su alimento. La reverberación. En el caso de que el tiempo de separación entre el sonido emitido y el reflejado sea menor de 0,1 segundo, una décima de segundo, nuestro oído solo percibirá un solo sonido prolongado, fenómeno conocido como reverberación. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos en una habitación donde no hay ningún objeto en la habitación, solamente las paredes, el techo y todo está cerrado. Seguramente lo has sentido. Para que se produzca la reverberación, el obstáculo debe estar a menos de 17 metros, es otra condición, ¿no? En este caso, el sonido inicial y el reflejado se solapan y resulta difícil comprender el sonido emitido, ¿no? Un poco que es dificultoso para nuestro oído. La reverberación se produce, por ejemplo, cuando hablamos en una sala vacía. Para disminuir la intensidad de los sonidos reflejados y mejorar la audición de una estancia o de una habitación, se colocan materiales absorbentes de las ondas sonoras, como son las cortinas, las alfombras o butacas tapizadas, y se recubren las paredes de corcho, ¿no? Acá tenemos el porcentaje de absorción del material en una habitación dependiendo del tipo de material, ¿no? Las cortinas absorben bastante, miren, los paneles de madera también, el panel de corcho también, la pared en menor cantidad. Otras aplicaciones de las ondas sonoras. En el caso de medicina hemos mencionado que la ecografía es una técnica que envía ultrasonidos de alta frecuencia sobre distintas partes del cuerpo y permite obtener una imagen de él a partir del eco que se produce. En el caso de física, a través del ultrasonido se pueden medir las propiedades elásticas y las condiciones de propagación de los sólidos y de otras materias plásticas artificiales, como por ejemplo altos polímeros. Veamos un ejemplo resuelto. El oído humano puede oír ondas con un amplio rango de frecuencias. La frecuencia mínima audible es de unos 20 Hz y la máxima de 20.000 Hz. ¿Cuáles son los periodos y la longitud de onda correspondientes a cada frecuencia? Veamos, el periodo es la inversa de la frecuencia. Para el caso de la frecuencia mínima, que son 20 Hz, ¿no? Dividimos 1 entre 20 y nos sale 0,05 segundos. Este, ¿no es cierto?, es el periodo mínimo. Para la frecuencia máxima, sería el inverso de la frecuencia, que sería 1 entre 20.000. Y nos sale un periodo de 5 por 10 a la menos 5 segundos, ¿no? Para la frecuencia máxima, este sería su periodo. El periodo de la onda disminuye al aumentar la frecuencia. Sabemos que el valor de la velocidad de propagación de la onda en el aire es de 340 metros sobre segundo. Así la frecuencia mínima será. Entonces tenemos que la velocidad de esa onda es igual a su longitud de onda por la frecuencia mínima, ¿no? Su longitud mínima por su frecuencia mínima. Entonces dividimos 340 entre 20 y nos sale que tenemos una velocidad, una longitud de onda mínima de 17 metros. Y en el caso de la frecuencia máxima audible, sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda máxima por la frecuencia máxima. Y acá sacamos su longitud de onda máxima, que sería la velocidad entre la frecuencia máxima. Vale decir 340 metros sobre un segundo sobre 20.000 Hz. Y nos sale un valor de 0,017 metros. Por lo tanto, vemos que la longitud de onda disminuye cuando la frecuencia aumenta. Son inversamente proporcionales. Veamos otra onda, en este caso electromagnética, que es la luz visible, o simplemente luz. La luz es una onda de tipo transversal, que se puede propagar en el vacío, donde alcanza un valor de velocidad máxima de 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. En otros medios diferentes al vacío, el valor de la velocidad de la luz es siempre menor. En el agua la velocidad es de 225.000 kilómetros sobre segundo y en el vidrio es de 200.000 kilómetros sobre segundo, para los 300.000 kilómetros sobre segundo que es en el vacío, ¿no? Como vemos, durante mucho tiempo se pensó que los cuerpos emitían partículas que llegaban a nuestros ojos. Más tarde se estableció que la luz era una onda de características diferentes a las del sonido, ya que se podía propagar en el vacío, por eso llegaba hasta nosotros la luz del sol. En la segunda mitad del siglo XX, Maxwell estableció que del siglo XIX, Maxwell estableció que la luz era una radiación de naturaleza electromagnética,
y así la consideramos nosotros. Aunque en el siglo XX la mecánica cuántica demostró que la luz se comporta a veces como una onda, como lo vamos a estudiar hoy día, y a veces como partículas, fotones. La luz es una onda transversal, puesto que las oscilaciones eléctricas y magnéticas de la onda se producen en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, ¿no? En este dibujo podemos percibir que la luz nos permite ver. Vemos los objetos porque reflejan una parte de la luz que les llega y luego esta luz llega hasta nuestros ojos. Los medios que son atravesados por la luz permiten ver a través de ellos. Se denominan transparentes como el aire, el agua y el vidrio. Los medios, por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, lápices y los podemos ver a través del aire. Los medios que dejan pasar solo una parte de la luz que reciben se denominan translúcidos. Por ejemplo, el papel cebolla, el vidrio esmerilado. Por ejemplo, acá tenemos los lápices y una placa de vidrio esmerilado y apenas podemos ver, ¿no es cierto?, parte de sus colores. Los medios que no dejan pasar la luz se denominan opacos, como el caso de la madera, el metal o el agua a más de 100 metros de profundidad. Entonces ya no podemos ver parte de esos lápices. Propagación de la luz. La radiación electromagnética que emite el foco es tridimensional en las 3 dimensiones, es decir, sus ondas se propagan en las 3 direcciones del espacio. Para estudiar sus efectos resulta más sencillo utilizar líneas perpendiculares a la onda que indican la dirección de propagación. Esto lo vamos a denominar los rayos o rayos luminosos. En un medio homogéneo, la luz se propaga siempre en línea recta. Cuando iluminamos un objeto con un foco grande y observamos la imagen en una pantalla, distinguimos lo siguiente: una zona de sombra, que no recibe ningún tipo de rayo de luz, una zona de penumbra que recibe solo parte de los rayos de luz, y una zona iluminada que recibe todos los rayos que proceden del foco de luz, ¿no? Entonces acá tenemos una linterna, acá tenemos una esfera suspendida, y vemos una zona que no recibe nada de luz, la zona de sombra. Otra zona que sí recibe la luz, ¿no?, la zona iluminada, y otra que recibe parte de la luz, la zona de penumbra. Esto se aplica en los eclipses. En el caso del eclipse del Sol, cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, como se ve en el dibujo, hay zonas de Tierra en sombra. Este espacio pequeño, por ejemplo, donde el Sol se oscurece totalmente, es un eclipse total, ¿no? Y zonas de penumbra, en el caso de los eclipses parciales. En el caso del eclipse de Luna, cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, puede estar en la zona de sombra, ¿no?, en el caso de la Luna, y por lo tanto encontrarse totalmente eclipsada, o en una zona de penumbra y verse oscurecida, también depende del caso. Propagación de la luz. En su viaje hacia nuestros ojos, la luz es afectada por varios fenómenos que alteran la forma como llegan a nosotros, ¿no? Esos fenómenos luminosos vamos a estudiarlo. Tenemos la reflexión y refracción, la dispersión, la absorción, la interferencia y difracción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. En muchos lagos y lagunas altoandinas de nuestro Amazonas y en el Amazonas, ¿no?, y el paisaje se ve reflejado en la superficie del agua. Este reflejo es causado por la reflexión de la luz, que es un fenómeno de propagación de la luz. La reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso, como se observa acá este rayo de luz, al incidir sobre una superficie de los cuerpos, esta superficie que está acá, ¿no? Por ejemplo, un espejo, pongámosle así, ¿no? Salvo en la incidencia, cuando esta incidencia es perpendicular, que no se ve en el dibujo, ¿no?, en que hay un cambio de sentido, pero no de dirección. ¿Cuáles son las leyes de la refracción? Primera ley: el rayo incidente, es el rayo que está acá, es reflejado, este es el rayo reflejado, y la normal está siempre en el mismo plano, es perpendicular a la superficie. Segunda ley: el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión, siempre son iguales. ¿Ya? Entonces, en la reflexión, el rayo incidente choca en una superficie y se refleja, ¿ya? El ángulo de incidencia de ese rayo incidente es igual al ángulo de reflexión del rayo reflejado. Otro fenómeno es la refracción de la luz, ¿no? Si te das cuenta, la luz pasa de este medio aéreo a este cristal y ligeramente se desvía, miren, no se va en línea recta, se ha desviado. Y cuando pasa, ¿no es cierto?, de este cristal al aire, nuevamente se desvía, ¿no es cierto?, como estaba en el aire antiguamente.
Entonces, la refracción de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al pasar de un medio a otro. ¿Ya? Salvo, acá hay una excepción, en la incidencia perpendicular, ¿no? Vale decir, si el rayo viene perpendicular. Acá no hay cambio de dirección de propagación, aunque sí varía la velocidad de la luz cuando pasa de un medio, por ejemplo el aire, hacia otro medio, por ejemplo el vidrio. ¿A qué se debe la refracción? Se debe al cambio de velocidad de propagación que sufre la luz al pasar de un medio a otro. Ahora se puede comprender por qué la luz blanca se descompone al pasar a través de un prisma, ¿no? Bueno, acá también va a haber un rayo de luz que se está descomponiendo en los colores que forman a la luz blanca. Eso lo vamos a ver más adelante, en la dispersión. Todas las radiaciones elementales que forman la luz blanca se propagan a la misma velocidad en el aire, pero esta velocidad varía para cada una al propagarse en el vidrio. Esto hace que cada radiación sufra una desviación diferente al atravesar el prisma y salgan separadas en una banda de color. Eso es en dispersión, que es otro fenómeno luminoso. Entonces, en la refracción, la luz pasa de un medio a otro medio y se desvía, ¿no? Se desvía. El índice de refracción, llamémosle n, relaciona la velocidad de la luz, bv, en un medio con la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, ese índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en ese medio. El índice de refracción n siempre es mayor que 1. Si conocemos el valor de n para una sustancia, podemos determinar la velocidad de la luz en su medio, ¿no? Nos sirve para hacer ese cálculo. Leyes de la refracción. El rayo incidente, que es el que va a chocar, ¿no es cierto?, en una superficie, la normal y el rayo refractado, que es el que está acá abajo, ¿sí?, están en el mismo plano, ¿ya? Siempre en el mismo plano. La segunda ley es la ley de Snell. Nos dice que la relación entre el valor del ángulo incidente, ¿ya? Este es el ángulo incidente, el que está acá, y el ángulo de refracción, el que está acá, dependen de los índices de refracción de los dos medios, ¿sí? Acá está la fórmula. El índice de refracción del primer medio, por ejemplo, este es el aire, ¿no? Por el seno del ángulo teta, del ángulo incidente, pongámosle, el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción de ese rayo refractado. El comportamiento de la luz cuando pasa de un medio a otro depende de los índices de refracción de ambos medios. Cuando el índice de refracción del segundo medio es mayor que el índice de refracción del primer medio, el rayo de luz se acerca a la normal. Retrocedamos para poder ver, ¿sí? Este rayo de luz refractado se va acercando hacia la normal, ¿no? La normal es esta línea perpendicular. Cuando el índice de refracción del segundo medio es menor que el índice de refracción del primer medio, el rayo de luz se va a alejar de la normal, o sea, lo contrario. Los rayos de luz procedentes de los objetos sumergidos en el agua se desvían al atravesar dos medios de diferente densidad, por ejemplo, el agua con el aire, originando curiosos efectos ópticos, ¿no? Cuando vemos los objetos gracias a que reflejan la luz que les llega. Veamos un ejemplo. Al colocar una moneda en el fondo de un recipiente, el recipiente es opaco y está lleno de agua, nos parece que la moneda se encuentra más arriba, porque siempre interpretamos que la luz se propaga en línea recta, ¿no? Acá está sin agua, fácilmente nos damos cuenta que la moneda está más abajo, pero si lo ponemos en agua en un recipiente opaco, da la apariencia que la moneda estuviera más arriba, justamente por la refracción, por el fenómeno de refracción. Reflexión total y fibras ópticas. Cuando un rayo luminoso pasa de un medio transparente de mayor índice de refracción a otro medio de menor índice, se aleja de la normal. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Como se ve acá, por ejemplo, este rayo, ¿no?, pasa de un índice de refracción menor a otro mayor, y este de acá pasa de uno mayor a otro menor índice de refracción. Este rayo, ¿no es cierto?, está siendo refractado, se está alejando de la normal. Llegará un momento en que a un determinado ángulo de incidencia le corresponde uno de refracción de 90 grados, ¿no? Imagínense que este de acá, si lo vamos alejando, este rayo de incidencia un poco de la normal, este rayo refractado va a ser casi 90 grados en relación a la normal, a eso se refiere. En este caso, el rayo refractado saldrá rasante con la superficie de separación, vale decir, a esta altura. Para que un ángulo de incidencia mayor aún
el ángulo de refracción será mayor de 90 y entonces el rayo es reflejado y no refractado. Es decir, no pasa de un medio a otro, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que el rayo incide de un medio de mayor densidad a uno de menor densidad, pero ¿qué pasa? Como ya pasó ese ángulo crítico mayor de 90 grados, simplemente el rayo es reflejado en el mismo medio y no se va hacia el otro medio, por lo tanto no es refractado. ¿Dónde sucede esto de acá? En el diamante, por ejemplo, por eso que el diamante es muy brilloso cuando le llega la luz. Y también sucede en las fibras ópticas, donde se reproduce este fenómeno de reflexión total. La absorción de la luz. Cuando una onda atraviesa un medio, una parte de la energía que lleva es absorbida por las partículas presentes en dicho medio. Así, la onda va atenuándose a medida que se propaga. Por eso un haz de luz tendrá una intensidad menor cuando más nos alejamos de la fuente luminosa. Seguramente te has dado cuenta. Otros ejemplos de absorción son las ondas que se propagan por un estanque, ¿no? Como haciendo una similitud. A medida que nos separamos del punto de partida de la onda, las oscilaciones son menos visibles hasta que lleguen a desaparecer, a menudo incluso antes de que alcancen el borde. Bueno, en este dibujo estamos viendo la onda incidente de luz, pasa sobre un objeto material, parte es absorbida y parte, ¿no es cierto?, es reflejada, la onda emergente. La disminución de intensidad es proporcional a el espesor de la sustancia, a la intensidad de onda incidente y a las características del medio, englobadas en una constante que le vamos a llamar A, coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción, o sea, A, se define como la disminución relativa de la intensidad de la onda por unidad de longitud que recorre el medio atravesado. Se mide en metro a la menos 1 en el sistema internacional. Otra cosa también que hay que tener en cuenta, cuando la luz llega a un objeto y nosotros observamos ese objeto de un color, es porque está absorbiendo todas las longitudes de onda del espectro y está reflejando justamente ese color. Por eso es que lo podemos ver en este caso esta manzana de color rojo. La difracción de la luz. La difracción viene a ser aquel fenómeno ondulatorio que consiste en la flexión o curva, como se ve acá, que experimenta una onda al pasar por los bordes de un obstáculo, rodeando prácticamente esta barrera. Dice, este fenómeno hace que una onda sea capaz de sortear esos obstáculos, lo dobla, ¿no? Acá se ve que el obstáculo, los bordes son esto de acá, en este orificio. En efecto, cuando una onda llega a una esquina, dicha esquina actúa como si fuera un nuevo punto de partida de la onda, de manera que ésta no se corta en este punto. Algo parecido ocurre cuando una onda atraviesa una rendija. En el caso de la luz también pueden darse fenómenos de difracción, pero en este caso las dimensiones del obstáculo o rendija tienen que ser muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, la difracción va a permitir el paso de la luz a otra habitación con la puerta abierta, es decir, ¿no? O a través de una ventana que tenga una abertura. Si en el camino de las ondas difractadas se colocara una pantalla, se obtienen las figuras de difracción, como se observa acá. Cuando la luz pasa por un orificio de forma circular y de tamaño adecuado, al proyectarse sobre una pantalla no se obtiene un círculo nítido, a no ser que la pantalla esté muy cerca. Pero si está suficientemente alejada, se forman las franjas de bordes difusos, como se observa en los dibujos, alternativamente claras y oscuras. Cuando la luz encuentra un obstáculo, la difracción se pone de manifiesto porque los bordes de la sombra proyectada por el objeto no son nítidos. Si quieres esto te puedes dar cuenta cuando haga sol y mires tu sombra. Los bordes de tu sombra no son nítidos por el fenómeno de difracción. La dispersión de la luz. La dispersión de la luz es un fenómeno físico que consiste en la descomposición de un haz de luz en sus colores componentes, ¿no? Por ejemplo, acá cuando está pasando este prisma, da origen a los 7 colores.
Esto visto en el espectro electromagnético, que la luz visible está ubicado en un intervalo de frecuencia, ¿no? El grado con que una onda se refracta al cambiar de medio depende de las características propias de esa onda. En el caso de la luz, no se refracta igual la luz de color azul que la roja. Así, cuando varias ondas viajan juntas y cambian de medio, las distintas ondas que la forman pueden separarse, como ocurre cuando se forma el arco iris, pues. La dispersión de la luz es responsable, por ejemplo, de que en el cielo de día sea de color azul, o también de que al amanecer y al atardecer adquiera esos tonos rojizos. El fenómeno por el cual la luz blanca se descompone en luces de distintos colores al atravesar un prisma se denomina dispersión cromática, como se ve en el dibujo anterior. La luz blanca está formada por un conjunto de radiaciones. Cada una de ellas tiene una longitud de onda, denominándose luz monocromática, ¿no? Los 7 colores que llamamos nosotros. La dispersión de la luz se produce porque su velocidad de propagación para un medio transparente, que no sea el vacío, es diferente para las distintas longitudes de onda, siendo el índice de refracción del medio tanto mayor cuanto menor es la longitud de onda. Habrá en consecuencia un índice de refracción para cada color. Cuando un rayo de luz blanca atraviesa un prisma óptico, el ángulo de desviación de cada radiación será diferente. Los rayos de luz al atravesar las gotas de agua en el cielo se dispersan separándose en los distintos colores, desde el rojo hasta el violeta, y esto da origen al arco iris. Interferencias de la luz. La interferencia de la luz consiste en la superposición de dos o más ondas de luz. Entonces, las interferencias se producen cuando dos o más ondas se encuentran en una misma región en el espacio. Acá tenemos ondas en la superficie del agua, miren, y estamos viendo que están chocando una con otra, así hay un fenómeno de interferencia. En este caso, las ondas pueden anularse si se encuentran en contraposición de fase, es decir, en estados de vibración complementarios. Una cresta se encuentra con un valle y se anulan. O pueden reforzarse, ¿no? Si están en la misma fase, una cresta con otra cresta. Las interferencias de la luz son responsables, por ejemplo, de las irisaciones que se observan en ocasiones en algunas burbujas o en las manchas de aceite. Seguramente has visto las burbujas de un detergente que se forman varios colores y ahí puede haber, ¿no es cierto?, ese fenómeno de irisación. Vale decir, las interferencias de las longitudes de onda que se ven ahí. Actividad. Refracción con vaso y lápiz. Materiales: 3 vasos transparentes, 3 lápices, agua y un corcho y un chorro de aceite, ¿ya? Una cantidad de aceite. Procedimiento: introducimos un lápiz en un vaso vacío lleno de aire y observamos. Echamos agua en otro vaso con el lápiz y observamos también. Añadimos en otro vaso un lápiz con agua y una capita de aceite de aproximadamente 1 centímetro de espesor y observamos. Formula un problema al fenómeno que estás viendo, tu hipótesis, y explica lo sucedido. Actividad 2. ¿Podemos ver el sonido? Materiales: una botella de plástico aproximadamente de 500 mililitros, un globo grande, corta su cuello del globo, una banda de goma elástica, o sea, una liga, una vela, una tijera y fósforos. Procedimiento: cortar el fondo de la botella de plástico con la ayuda de las tijeras, ¿no? Para que se quede, ¿no es cierto?, sin ese fondo, como se ve en el dibujo acá. Cortar el pico del globo y lo colocamos en el resto del globo en la parte de abajo en la botella cortada, ¿no? Que quede como una especie de tamborcito acá. Lo sujetamos con la liga, lógicamente. Encender la vela utilizando los fósforos, como se ve en este dibujo. Apagar el fuego de la vela utilizando el sonido. Solo tenemos que acercar el pico de la botella, a esa distancia más o menos que se observa acá, a la llama y golpeamos en este fondo de la botella que tiene justamente el globo, como si fuera un tambor, ¿no? Y observamos lo que sucede. Formulamos un problema, una hipótesis y explicamos el fenómeno sucedido. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.